los discursos de la ultraderecha, odio, conservadurismo y reacción. Nos acompañan Jorge Elbaum, doctor en Ciencias Económicas, sociólogo, periodista, investigador en temáticas de ciencias sociales y profesor universitario. Bienvenida también Rachel, jefa de proyecto de aplicaciones web y móviles, encargada de comunicación digital y miembro del Partido Comunista de Francia. ¿Quién empieza? ¿Ella? ¿Yo? No, primero las damas. ¿Vos querés que empiece yo o vos quieres? Lo que tú quieras. En teoría, Marco, práctica. sí. ¿Te acuerdas que yo te conté lo que le hablaba? Está más práctica. Sí. Tal vez empiezo con la práctica. Dale, vamos. Muy bien. Dale. No sé. Sí, lo que vos quieras está bien. Dale. Ahora. Compañeras y compañeros, en primer lugar, quisiera dar las gracias al Partido Comunista de Cuba y a los organizadores del coloquio por su invitación y también a Gloria por la traducción y ya a ustedes pedirles su indulgencia por mi acento español. Permítanme retomar la cuestión del ascenso de la extrema derecha en Europa, ofreciéndoles una presentación y un análisis no exhaustivo de su estrategia de comunicación y la respuesta que deseamos darle como el Partido Comunista Francés. La extrema derecha está en pleno ascenso en Europa. En Italia y Hungría, partidos de extrema derecha están al frente de los gobiernos. En Finlandia y Eslovaquia, su presencia en los órganos ejecutivos es notable, mientras que en Suecia, aunque no esté en el poder, el partido fundado por antiguos nazis o nazistas ejerce una influencia significativa en el gobierno. La extrema derecha es una amenaza para los Países Bajos y mientras en Portugal, que era uno de los pocos países de Europa gobernado por la izquierda, en el momento en que el primer ministro António Costa, de 62 años, dimitió en noviembre, la semana pasada el Partido Populista Chega, Basta, liderado por André Ventura, de 41 años, duplicó con creces su resultado al obtener el 18% de los votos frente al 7.2% en las anteriores elecciones legislativas de enero de 2022. En Francia, la situación no es menos preocupante. Desde 2022, 88 diputados de extrema derecha se sientan en la Asamblea Nacional, lo que representa alrededor del 15% de los escaños frente a 0 en 2017. Esta presencia impensable hace tan solo unos años da fe de la magnitud del fenómeno y de su preocupante crecimiento. Jordan Bardella, secretario nacional y cabeza de lista a las elecciones europeas, que van a acontecer el 9 de junio de este año, es la personalidad política preferida de Francia, mientras que Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen, fundador del Partido Frente Nacional en 1972, es vista por muchos como la voz del pueblo y también la única alternativa al gobierno actual, liberal. En 2002,
2007 y 2022, el Frente Nacional llegó hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la Francia. En 2002 fue una sorpresa general. Manifestaciones masivas, por ejemplo, el 1 de mayo, contra la extrema derecha. Y también, para terminar, por un voto republicano con Jacques Chirac, que ya era presidente, y fue un voto útil, lo que llamamos un voto útil contra la extrema derecha. Fue electo con 82% de los votos. Es enorme. Pero en 2022, por el contrario, Marine Le Pen obtuvo el 41 y poco por ciento de los votos frente a Emmanuel Macron al segundo turno. Entonces es mucho diferente en 20 años. Este ascenso de la extrema derecha no puede analizarse sin tener en cuenta los contextos económicos y geopolíticos que los favorecen. Por ejemplo, desde la crisis de 2008, seguida más recientemente por la inflación debido a la guerra de Ucrania, los pueblos de Europa se enfrentan a una serie de dificultades económicas y sociales. En este contexto, la extrema derecha ha explotado hábilmente los miedos y las incertidumbres, promoviendo un discurso anti-europeo centrado en las identidades nacionales biológicas y el miedo a los extranjeros. Este discurso, basado en la manipulación de las emociones y la reescritura de la historia, pretende dividir a la sociedad y sembrar la duda en la mente de los ciudadanos. Al jugar con el miedo y propagando mitos y mentiras, los partidos de extrema derecha intentan imponerse como los únicos defensores de los intereses del pueblo frente a un gobierno considerado liberal y antisocial. Y aprovechando también la caída del bloque de los países del este y el debilitamiento de los partidos comunistas, el partido de extrema derecha Front National se inspiró de las propuestas del Partido Comunista francés para ocultar sus visiones liberales. Por supuesto, a la hora de votar las leyes en el Parlamento, nunca aplica estas ideas y vota en contra. Pero lo que se proponen es aparecer como el partido que defiende los intereses del proletariado. El ascenso de la extrema derecha no es producto de la casualidad, sino el resultado de una estrategia de comunicación bien pensada y deliberada. El partido Front National, Agrupación Nacional, hasta 2018 Frente Nacional, mudaron el nombre. En particular, ha desarrollado un enfoque destinado a preservar el orden existente apoyándose en una hegemonía cultural. Esta lucha política, distorsionando la labor de Antonio Gramsci, pretende imponer un conjunto de ideas dadas por sentadas por la sociedad en general, descartando cualquier oposición o crítica. Así, Marion Maréchal Le Pen, nieta del fundador y sobrina de Marine Le Pen, es una oligarquía, siendo aún en el Frente Nacional antes de dejarlo para unirse al partido de extrema derecha Reconquista de Éric Zemmour, que es periodista e historiador, revisionista y xenófobo. Y él obtuvo el 7% de los votos en las elecciones del año pasado, presidenciales. Y ella lanzó su escuela privada de ciencias políticas y hizo claramente referencia a Gramsci. Citó ella: en realidad sigo hoy las recomendaciones de un tal Gramsci. Entonces, sin la ideología de Gramsci,
Gramsci sin la lucha de clases, Gramsci sin la ideología de la izquierda, sino Gramsci por el método de conquista del poder. Gramsci conceptualizó la idea de que antes de poder aspirar a vencer el plano político y electoral, primero había que ganar en el plano cultural. Es una citación de ello. De modo que su estrategia se basa en dos pilares fundamentales. Por una parte, la explotación de las crisis económicas y sociales para atraer de las personas desclasadas, los excluidos, la clase trabajadora, tratando de desviar su ira y su frustración hacia chivos expiatorios fáciles y que a menudo no votan por falta de derecho a hacerlo o por sentirse ilegítimos. Por otra parte, la construcción de una narrativa nacionalista y identitaria basada en nociones de preferencia biológica y nacional, diseñada para dividir a la población y enmascarar lo que realmente está en juego. Zemmour, el que ganó 7%, al reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial, se atrevió a afirmar que el mariscal Pétain, que fue el jefe del régimen colaboracionista de Vichy a partir de los años 40, quiso salvar a los judíos franceses al denunciar a los judíos extranjeros. Esta declaración está en consonancia con las comunicaciones de la Agrupación Nacional. En primer lugar, defender a los franceses y en segundo lugar, defender a los extranjeros que se han asimilado bien, mientras que se excluye y estigmatiza a los supuestos criminales y aprovechados. Así podemos encontrar franceses de primera o segunda generación o inclusive extranjeros recién llegados que se dejan convencer por esta retórica porque ellos sí se asimilan, ellos quieren ser franceses, trabajan y pagan impuestos. Bardella es un buen ejemplo de esta retórica, ya que procede de la inmigración italiana y es hijo de los suburbios de París más estigmatizados. El discurso manipulador de Zemmour, revisionista, aunque judío, también lleva a pensar que la extrema derecha ya no es antisemita. De este modo, la extrema derecha ha conseguido imponer su agenda y dictar los términos del debate político. Por ejemplo, Emmanuel Macron, a pesar de ser elegido por un voto útil, un voto de rechazo a la Agrupación Nacional, acaba de aprobar una ley de inmigración por la que la extrema derecha se felicita de haber obtenido una victoria ideológica, según sus palabras. Esta ley xenófoba, en gran parte inconstitucional, incluía las cuestiones de preferencia nacional, tan querida por la Agrupación Nacional. Esto demuestra hasta qué punto la influencia de la extrema derecha está rompiendo con la tradición política republicana procedentes de la Revolución Francesa. Y en esta batalla para ganarse la opinión pública, los medios de comunicación y las plataformas sociales desempeñan un papel decisivo. La Agrupación Nacional ha conseguido aprovechar las nuevas tecnologías para difundir su mensaje y movilizar a sus partidarios a través de la utilización de vectores de influencia y redes de comunicación bien establecidos. Los foros de videojuegos y las plataformas sociales, en particular las dirigidas a los jóvenes y hasta muy jóvenes, 8 o 10 años, han sido colonizados por la extrema derecha. Bardella, el número 1 de la Agrupación Nacional, tiene ahora más de 1 millón de seguidores en TikTok. Fabien Roussel, un secretario nacional del Partido Comunista, tiene 15.000. Robot, cuentas falsas, blog, influenciadores,
youtubers, por no hablar de la ayuda de terceros países de extrema derecha, que también influencian los algoritmos, etc. Sobre todo con el pirateo informático y la propagación de fake news y conspiraciones. La fachosfera arrecia. Fachosfera es un término que designa la extrema derecha en Internet y en toda su diversidad, familias identitarias o más tranquilos, es enorme. Inicialmente la extrema derecha pasó por alto a los grandes medios de comunicación, oficial y extraoficialmente, con el pretexto de ofrecer una reinformación, una información real, no la de los medios de extrema izquierda que están muy alejados de sus preocupaciones. Esa es una concepción del trabajo de masa, vinculado a una presencia militante en el terreno, discreta pero permanente. En la actualidad, la fachosfera se ha apoderado incluso de los medios de comunicación tradicionales, controlados por accionistas de los sectores financieros y de seguros, los cuales han establecido estructuras de control complejas y opacas que dificultan la identificación del accionista final. 9 multimillonarios concentran el 90% de la prensa nacional. Vincent Bolloré, uno de ellos, es propietario de medios, desde periódicos a canales de televisión, con una línea editorial de extrema derecha. Uno de ellos, CNews, es uno de los 2 mayores canales de comunicación de noticias, con 6 a 7 millones de telespectadores al día, y difunde propaganda pro extrema derecha, racistas, antiaborto y antisocial, con comentarios prohibidos por la ley de prensa de 1881 y la ley Guesso, un exministro comunista. Éric Zemmour fue periodista y columnista en este canal antes de entrar en política. Por lo tanto, la agrupación nacional supo adaptarse a los cambios de la sociedad y a las preocupaciones de sus conciudadanos, ampliando su discurso para llegar a nuevo público. La agrupación está integrada en las asociaciones de vecinos, de veteranos, hasta veteranos resistentes de la Segunda Guerra Mundial, y deportivas, y se adapta a las problemáticas locales y a las reivindicaciones y identidades regionales. Hoy, 1/3 de los agricultores está dispuesto a votar por la agrupación nacional, y una de las mayores organizaciones sindicales agrarias está muy cerca de ella. Tienen emisarios por todas partes, desde los más radicales, para satisfacer a las personas mayores, hasta las más simpáticas, representantes de la población, los empresarios. De este modo, se han posicionado como un partido unificador con una estrategia atraparlo todos. Marine Le Pen, en particular, ha intentado presentarte como una figura tranquilizadora y cercana al pueblo, multiplicando sus iniciativas y las tomas de posiciones sobre temas tan diversos como la protección de los animales, un tema por el que los franceses dicen estar cada vez más preocupados. Firmó un programa de inmersión en su casa donde hablaba de sus gatos. También se graduó de criadora de gatos. Obviamente se trata de una estrategia. Ser criadora es un trabajo a tiempo completo, relativamente mal pagado. Solo podemos sospechar que ella no renunciará a su fama y a su poder para ayudar a una gata a dar la luz. En conclusión, la llamada estrategia de desatanización ha funcionado. En 2018, el Frente Nacional cambió su nombre por la Agrupación Nacional con el pretexto de que el Partido Comunista Francés y la Francia Sumisa no están clasificados como partido de extrema izquierda
en el espectro político en la clasificación del Ministerio del Interior de los candidatos a las elecciones al Senado pidieron dejar de ser clasificado como extrema derecha. Afortunadamente, el Consejo de Estado invalidó su petición la semana pasada. Sus diputados han recibido instrucciones de dejar de hacer declaraciones antisemitas y deben ser dignos del cargo para parecer un partido presidenciable. Se han vuelto tranquilizadores y ahora buscan cierta credibilidad para ejercer el poder, destacando a jóvenes ejecutivos de los más altos niveles socioprofesionales e incluso de otros partidos. Por otra parte, además de su estrategia de desatanización, consiguen satanizarnos, al Partido Comunista. A modo de ejemplo, la cifra de 100 millones de muertos causados por el comunismo se utiliza regularmente como cifra oficial. Esta cifra procede de un libro de Stéphane Courtois, antiguo maoísta francés, que es ampliamente criticado, pero que se repite como si fuera cierto. En cada publicación que hacemos en las plataformas sociales, tiene un comentario citando este cifro. Cada vez. Son troll, no sé la palabra troll en español. Sí, troll. Peor aún, imágenes que comparan los supuestos 100 millones de muertos del comunismo con los mejos 25 millones de Hitler, mitigando así el genocidio de Hitler y criminalizando al mismo tiempo el comunismo. Frente al auge de la agrupación nacional y del anticomunismo, no debemos ceder a la resignación ni al desaliento. Tenemos el deber y la responsabilidad de mantenernos firmes frente a esta retórica del odio y de la división, afirmando con fuerza nuestros valores democráticos y humanistas. Debemos reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con la solidaridad, la justicia social y la igualdad de derechos. Para lograrlo, también debemos presentar una alternativa digna de crédito y movilizadora que ponga de relieve nuestros valores humanistas y nuestras convicciones. Hasta ahora, como entenderán, cada una de nuestras estrategias fue un fracaso. Por supuesto, el final del bloque del Este fue un punto de inflexión, pero no solo eso. Las estrategias de acoso democrático del fin de los años 80 hasta 95 no funcionaron. Por ejemplo, en 1995, Jean-Marie Le Pen obtuvo el 15% en las elecciones presidenciales, gracias a un voto obrero que experimentaba un profundo sentimiento de abandono y desencanto con la izquierda reformista. A esto siguieron intentos de moralización que tampoco consiguieron hacer retroceder el voto de extrema derecha. Peor aún, la culpabilización solo fortaleció este voto de oposición y del descontento. Al unirnos con otros partidos de izquierda para luchar contra la extrema derecha, hemos tenido para la alianza que renunciar a algunas de nuestras propuestas, dándoles campo libre en las cuestiones sociales. También nos hemos visto atrapados en la segunda hegemonía cultural, el comunitarismo al estilo americano, estadounidense, donde hemos dividido a los precarios en lugar de unirlos contra un enemigo común, el capital. Así que, en lugar de ceder a la tentación de la unidad a cualquier precio, debemos defender nuestras ideas con convicción y determinación. Ya no podemos permitirnos dar campo libre a quienes explotan nuestros miedos y divisiones.
Desde que Fabien Roussel fue elegido secretariado nacional, la cuestión del trabajo y su justa remuneración volvió a ocupar un lugar fundamental en nuestro discurso. Esto se debe a que en su región natal, el norte de la Francia, donde es diputado, las deslocalizaciones han hecho estragos y en el desempleo y la precariedad laboral son muy elevados. Ahí, el voto a favor de la agrupación nacional resultó la opción obvia. Sin embargo, en las últimas elecciones regionales y departamentales, el Partido Comunista, al poner en el centro la cuestión del poder adquisitivo y del empleo, consiguió recuperar escaños de la extrema derecha. A principios de 2024, creamos un grupo de trabajo en la dirección del partido centrado en la lucha contra la extrema derecha y cada comité del partido elabora notas de trabajo comparando nuestros programas y, sobre todo, denunciando el carácter liberal de las propuestas de la agrupación nacional y sus votos en el Parlamento, los cuales utilizamos para una gran campaña de denuncia. Queremos demostrar al pueblo francés que la agrupación nacional no es su aliado. El enemigo de la extrema derecha es el inmigrante, nunca el capital. ¿Cómo podemos defender los intereses de la clase obrera dividiéndola en lugar de atacar al verdadero culpable? Es más, la agrupación nacional y Zemmour están muy cerca de los del mundo de las finanzas. Para concluir, compañeros y compañeras, estamos en un punto de inflexión en nuestra historia. Tenemos un papel que desempeñar para unir al mundo del trabajo en torno a propuestas que enfrentan el coste del capital sobre nuestras vidas y nuestros valores humanistas y por lo tanto trabajar para elevar el nivel de conciencia de la clase obrera sobre la responsabilidad del capital en las crisis planetarias que vivimos, sino también del imperialismo en todo el planeta y venga de donde venga. Esto nos servirá no solo para debilitar a la extrema derecha, sino también para elevar el nivel de conciencia del mundo obrero en el enfrentamiento entre capital y trabajo para abrir una perspectiva de transformación en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradecido y honrado de estar en territorio de Cuba, territorio libre de América. Voy a tratar de trabajar sobre 4 puntos. Pensé para pensar más en general, no tanto en particular, la realidad de los discursos de derecha y la derechización que se está dando en algunos lugares del mundo. El primer punto, más si se quiere teórico, es por qué hay un proceso de este tipo en este momento. ¿Cuáles son las causas más estructurales de los discursos fascistas, neofascistas, nazi en el mundo? Sobre todo con sede en Occidente, que es si se quiere, el 20% como mucho de toda la humanidad, pero que sigue controlando las usinas hegemónicas del saber y de la difusión y de la comunicación. Ese 14% es Europa y Estados Unidos de la población mundial, pero siguen teniendo un nivel de influencia comunicacional enorme y por eso también algunas de las causas que voy a tratar de hipotetizar y abordar con ustedes. El segundo punto es cuáles son las características específicas del discurso actual de las ultraderechas. El tercer punto es la pregunta leninista sobre qué hacer en relación a esto. Y el cuarto punto, algunos posicionamientos ya más, si se quiere, ético-políticos, ya no específicos, operativos, como en el qué hacer, sino más una perspectiva más de, sí, si se quiere, de filosofía, de cómo pensarnos a nosotros en relación a esta etapa histórica. Primer punto, entonces, ¿por qué
se está produciendo desde hace aproximadamente una década, 2 décadas, un proceso de derechización de los discursos públicos. Yo insisto, esto se está dando en una parte del mundo, pero es una parte del mundo que es influyente sobre el resto. Bueno, el primer concepto que me parece que es clave que tengamos en cuenta es que se está produciendo un proceso de reacción. La palabra reacción es una palabra que aparece en la Revolución Francesa y que era la reacción de los sectores más burgueses frente a la tradición jacobina, a la tradición más revolucionaria que por supuesto reivindico y que para despreciar han llamado la época del terror, etcétera, etcétera. Bueno, la reacción es la reacción a la radicalización del proceso revolucionario de la Revolución Francesa. Se produjo una reacción muy fuerte en el siglo XX, sobre todo a partir de la Revolución Rusa de 1917, incluso antes, ya con el avance de la revolución, del intento revolucionario de 1905, se produce una reacción en Europa. Una reacción que trajo por primera vez en la década del 20 a Mussolini y que se expandió 10 años después con el intento, con Hitler obviamente, y 2 años después en realidad con el putsch de Múnich y 10 años después con el triunfo electoral de Hitler en 1933. Eso fue una reacción ¿a qué? Un miedo atroz al triunfo de la Revolución Rusa. Se produjo una situación de terror de los sectores dominantes, sobre todo corporativos, empresariales, de las grandes burguesías europeas. Dijimos, hay que parar esto, porque eso no había sido solamente el 5 o el 17, en el 18 hubo un intento de revolución en Alemania, hubo conatos revolucionarios en Rumania, en Bulgaria, en distintos lugares del mundo que produjeron una reacción. La pregunta es, ¿qué reacción estamos viviendo hoy? Bueno, es una reacción ante la emergencia victoriosa de un proceso, el proceso chino, que está dándole disputa a Estados Unidos, no desde la misma lógica de la Revolución Rusa, seguramente, desde otra, pero sí en el campo que más les duele, que es el campo económico, científico y tecnológico. Hay una reacción inconsciente de los sectores más concentrados del mundo a ese proceso que no implica solamente a China, sino que implica en términos conceptuales al sur global y en términos institucionales, si se quiere, a los BRICS. Es decir, hay una reacción del gran capital global ante un miedo de perder el control de las relaciones internacionales y sobre todo de perder la competencia económica que aquellos que nos interesa la economía sabemos que tiene una definición siempre schumpeteriana. Gana la carrera quien más aplicaciones científico-tecnológicas realiza. Eso pasó en la Revolución Industrial, pasó en el siglo XX y vuelve a pasar en la actualidad, con la diferencia que en el mejor momento, si se quiere, del socialismo real entre el 17 y los 90, el mundo socialista real no pudo competir con el desarrollo científico-tecnológico, salvo en algunos espacios específicos, por ejemplo, la energía nuclear. Pero en general, en el mundo del gran consumo, no pudo insertarse y tuvo una opción, una decisión, básicamente de no participar de él, de construir, si se quiere, un bienestar hacia adentro, pero que no disputara, como sí disputa China en la actualidad, no solamente el mundo del consumo, sino el mundo que estamos trabajando, tratando de abordar en este coloquio Patria, y que tiene que ver con intangibles, que en realidad no son tan intangibles, y que remiten al robo sistemático de información y de datos de nuestra vida, que permite el Big Data y la construcción de esto que, creo equivocadamente, se llama la inteligencia artificial. Y lo charlábamos con algunos compañeros porque inicialmente, en la década del 40 y del 50, se llamaba simulación, porque lo que hace básicamente es acumular conocimiento colectivo, procesarlo, pero es conocimiento previo que parte de una inteligencia humana. Lo que hace simplemente es simular
o tratar de ir copiando con mucha velocidad dicha acumulación de información. Entonces, se produce en este momento un proceso de reacción muy fuerte, que es el resultado de un miedo que tiene el modelo hegemónico capitalista frente a la emergencia de China, por un lado, pero de China articulado en este momento con el sur global, con Irán, con la Federación Rusa, con sobre todo ese proceso que se da en llamar la Ruta de la Seda y que incluye cooperación y sobre todo articulación económica que genera, piensen ustedes que China hoy es el primer socio comercial del mundo, mucho más que Estados Unidos. Es la segunda economía en términos de PBI, pero es el primer socio de la mayoría de los países del mundo. Pensemos, por ejemplo, en América Latina. El primer socio comercial de la Argentina es Brasil, el segundo socio comercial es China, el primer socio comercial de Chile es China, el primer socio comercial de Perú, que sabemos lo que está viviendo Perú, es China. Ahora se está por inaugurar un puerto importantísimo en el marco de la cooperación China en Perú. Es decir, esos lazos que fue desarrollando en el marco de un proceso de innovación que ha realizado China ha asustado mucho al capital global y ha generado una fuerte reacción, y ese es un elemento clave que se viene dando, obviamente, en los últimos 30, 40 años, ¿no? Y hoy tiene su momento de eclosión con Trump, con Bolsonaro, con Milei, con los herederos de Le Pen, etc., ¿no? Hay otro elemento clave, que es la crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo empieza a entrar en crisis visible en el 2008, lo que se llama la crisis de las subprimes, y que simplemente, ¿qué era? El consenso de Washington de la década del 90 le había dicho al mundo que se terminaba la historia, se terminaban los conflictos, pero además le había dicho otra cosa, que el neoliberalismo tenía capacidad de poder prever y de lograr un perpetuo equilibrio producto de la negociación de sentido entre oferta y demanda. Un poco las burradas que está diciendo Milei hoy en Argentina. Bueno, la crisis de las subprimes puso en evidencia el fracaso de esa hipótesis. Y todo el mundo se dio cuenta. No solamente por la crisis que generó, el Big Bang de la crisis que generó a nivel global, sino porque ese sustento autopercibido de confianza respecto a un modelo de acumulación global financiarista se quebró. Entonces, ahí viene una situación de descreimiento social acumulado y de crisis de las instituciones. Esa institución económica que me vendieron como que tenía toda la solución, no tuvo capacidad realmente de poder prever que simplemente que se iban a vender hipotecas varias veces, generando luego un crack. ¿No es cierto? Un crack indudable que, a diferencia del 30, fue salvado por el resto del mundo, utilizando los dólares que le proveemos a Estados Unidos para que pueda comprar algunos fondos de inversión y evitar un crack más grande. Ahora, ¿qué otro elemento hay, ya más en el nivel de la subjetividad? Que hay un proceso de frustración muy grande en relación, comparativo a los 30 gloriosos del keynesianismo, que va desde la década del 40 al 70. La intersubjetividad de los países, de los sujetos, de los ciudadanos, de los países capitalistas, muestran un proceso de frustración y de desconfianza frente a las instituciones, producto de una subjetivación creciente. Y esto tiene que ver con un proceso actual vinculado a las redes sociales. Es decir, las redes sociales subjetivizan, individualizan y también de alguna manera contribuyen, sobre todo en su formato hegemónico, a la fragmentación y al aislamiento de los sujetos. Porque esto no es necesario que sea así. Lamentablemente, el modelo, la corriente fundamental de la lógica que imprime el capitalismo requiere individuos convertidos, aislados en consumidores, no en sujetos en dialógico, digamos, con otros ciudadanos. Es decir, al capitalismo le conviene que no haya colectivos, le conviene que haya individuos aislados y, si es posible,
y ese es otro de los elementos claves de lo que está pasando y que tiene que ver básicamente con la reacción por un lado y con la crisis del neoliberalismo, si es posible en guerra de todos contra todos, ¿no? Es decir, ese sujeto que en realidad pelea en Twitter contra todos y descarga su odio, su frustración de una sociedad que, a diferencia de los 30 gloriosos, no le ofrece esperanza más que incertidumbre. Y este es otro proceso clave de la crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo vino a sustituir al keynesianismo en el modelo hegemónico del capitalismo. Sin embargo, lo que le ofrece es un mayor nivel creciente de incertidumbre, de desocupación, de miedos absolutos que generan mucha frustración. Esa frustración se convierte en odio. Y ese odio hoy está siendo acumulado en formato étnico, en formato de hiperfragmentación, en formato de odio a los inmigrantes, en formato de odio a los diferentes, en formato de homofobia, de misoginia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Algo retomo de lo que decía Rachel, le digo Rachel porque me sale más en inglés que en francés, de lo que decía ella, ¿no? Que tiene que ver con lo siguiente, de que las izquierdas no supieron aprovechar esa frustración. Esa frustración tiene claramente una inscripción de clase y, lejos de dotar de conciencia de clase nuestras izquierdas, abandonaron parcialmente el enfrentamiento con el gran capital en nombre de una fragmentación multiforme. ¿Qué fragmentación hablo? Bueno, tenemos compañeros de izquierda para quienes algo tan legítimo como la perspectiva de género pasa a ser el elemento central de su discurso, olvidándose, por lo menos en el contenido y en el debate público, de la lucha de clases. La lucha de clases en su versión es decir, la lucha contra las grandes corporaciones, la lucha contra el capital, la acumulación de la riqueza, el empobrecimiento, el derecho del trabajo, es decir, los grandes conceptos, y esta es una gran paradoja, ¿no? Los grandes conceptos que articulan el punto central de la lucha de clases, hoy por hoy lo están enunciando difusamente las derechas. Lo están enunciando difusamente las derechas. En Francia, en Alemania, incluso en Argentina viene un tipo y te dice, Milei, el problema son las élites, a él le llama las castas. El problema son las élites. Miente, por supuesto. Pero ¿qué está diciéndole al pueblo frustrado? Le está diciendo, hay un enemigo concentrado, son pocos, que nos impiden a nosotros, las mayorías, disponer. Y ese conjunto pequeño se ha apropiado del Estado. Entonces el enemigo es el Estado y el enemigo es la casta. Uno dice, recién yo decía en un taller, dice, bueno, ¿cómo puede ser que hoy por hoy, que está claramente castigando a las grandes mayorías populares, un tipo como Milei siga teniendo, números de hoy, más o menos haya perdido entre un 7 y un 8 y un 10% de su capital político? Llegó con el 56% en segunda vuelta, hoy debe tener 45%. Y ese 45%, el 90% son sectores populares. O sea, no alcanzan los números porque en Argentina los sectores medios son el 30% con toda la furia y el 5%, 8% son sectores medios altos y altos. Es decir, tenemos un 60% de la sociedad frustrada, podría dar especificaciones argentinas, obviamente, que tienen que ver con la traición de Alberto Fernández a un proyecto político, ¿no? Con desconocer, en todo caso, una tradición de izquierda al interior del peronismo, pero no me quiero meter en eso. Lo que quiero decir es que hay frustración. El neoliberalismo ha llevado a grandes masas a no tener futuro. Y cuando alguien no tiene futuro, y acá viene el tema, hay actores políticos que pueden apelar en términos de construcción de enemigos a la solución fácil de los problemas. Lo hizo Mussolini, lo hizo Hitler, lo hizo Trump con el Deep Power.
Es la élite, lo mismo, la casta. Hay unos malos que están ahí, que en Alemania eran los judíos, que en Italia eran los sindicatos. Es decir, hay unos malos, los defino, construyo esa negatividad, pongo el odio y la frustración hacia allá, etc. ¿Qué tren nos perdimos nosotros? Nosotros tenemos enemigos y hemos abandonado nombrarlos. No nombramos los enemigos. La izquierda, digo, no ha nombrado el enemigo y no ha sabido interpretar esa frustración que supone una algidez y un enojo, un profundo enojo. Entonces, ¿qué teníamos nosotros en Argentina, en Brasil, el enojo de un tipo Milei, que es un tipo de psiquiátrico, realmente, es un personaje que está, evidentemente está peor que Trump en términos psíquicos, infinitamente peor que Bolsonaro. Es un enfermo de psiquiátrico. ¿Cómo puede ser? Bueno, gritaba en los medios, decía, esos son los enemigos y vamos a solucionar el gran problema que tenemos, que es la inflación. Con esas dos banderas, la casta, que ha tomado el Estado y el Estado es malo, ha dicho frases maravillosas, inolvidables, que el Estado es... a ver, ayúdenme algún argentino, es un niño que agarra un pedófilo en un jardín de infantes con niños envaselinados. Escuchen bien. Eso dijo en campaña electoral y gente lo votó. No importa. Digo, lo que quiero decir es que hay odio, hay bronca, hay cansancio, hay frustración y hay una estructuración muy fuerte, que yo lo que creo que perdemos de vista, que es esta reacción global frente a la pérdida del poder estructural del orden global. Ese es el terremoto de fondo. Tienen terror a perder el resto de los títeres globales, porque hay 2 o 3 que se le plantaron. Se le planta nada más ni nada menos que Rusia, después de sufrir durante 20 años la mentira, doy una nota a pie de página que es olvidada, pero en 1995 Gorbachev se junta con Kohl y el jefe y el secretario de Estado de Estados Unidos, y le dicen, bueno, ¿aceptás la unidad alemana? Sí, acepto, pero que no pase de acá la OTAN. Y le dicen a Gorbachev, quédate tranquilo. Esto fue etapa de, ahora hace 2 años, cuando se inició la guerra, de la gran revista alemana de derecha, ahora me voy a acordar cómo se llama, es decir, no es un invento mío. Es decir, le dijeron, no, la OTAN termina acá, quédate tranquilo, no vamos a avanzar más. Desde ese momento avanzaron 14 países. Si yo soy Putin, obvio, digo, bueno, hasta acá llegaron, porque Kiev está a 700 kilómetros de Moscú, digamos, no está a 2.000 kilómetros. Entonces digo, bueno, se le plantó ahora Putin. Y se le planta también, obviamente, China en relación a Taiwán y en relación a las extorsiones y la guerra híbrida que se está desarrollando ya hace 20 años. ¿Qué pasó? Un poco me pongo el sombrero económico. Es muy simple lo que pasó. Estados Unidos le estaba pagando mucha guita a los laburantes de Detroit, para dar un ejemplo. Para la década del 60 ganaban $4.000, $5.000, y dijo, ¿por qué le vamos a pagar $5.000 a un obrero de Detroit si le podemos pagar a un obrero mexicano $300 y a un chino otros 200? Vamos a desterritorializar la industria. Vamos a llevar la industria para que se convierta en maquila, en todo caso que se arme en pedazos, etcétera, etcétera, y nos ahorramos toda la guita de los laburantes y además nos sacamos encima los sindicatos que nos tienen podrido. Eso hicieron. ¿Qué pasó? China agarró y dijo, bueno, vengan, muchachos, vengan. Por ejemplo, iPhone, para dar un ejemplo que es el más conocido. iPhone. Vino el 100% de los iPhone del mundo se siguen haciendo en China hoy. Fue Apple a China. Muy bien, se instaló en China, pusieron los chinos como tienen hasta el día de hoy, representantes del Partido Comunista en los directorios de todas las grandes empresas, era un condicionamiento. Los de Apple dijeron, no me importa, no hay problema, poné lo que quieras. Y empezaron a aprender a hacer lo que se llama ingeniería reversa. ¿Qué es ingeniería? Desarmar un iPhone, ver qué componentes tiene
y tratar de imitarlo. Bueno, ¿qué pasó con eso? Le voy a decir lo que pasó. Al lado de Apple pusieron Huawei. Al lado, ¿eh? Empezaron todos los ingenieros formados chinos para Apple, los pasaron a Huawei. En 2023, Huawei es la empresa que tiene más patentes en el mundo. 6.500, lo leí hoy. 6.556 patentes. Primera empresa en patentes de innovaciones científico-tecnológicas en el mundo. Y sobre todo algunas que les da mucho miedo, que no le da solo miedo TikTok, que quieren prohibirla. Le da miedo, obviamente, el 5G, que son los mecanismos de transmisión. Y le da muchísimo miedo también el hecho de que ellos junten datos con TikTok y con otras, y que les permitan tener su propia inteligencia artificial no cooptada y no controlada, obviamente, por Estados Unidos. Entonces, este es el proceso que estamos viviendo. Llevaron las empresas a otros lados, en algunos lados aprendieron, en México no aprendieron. En México no hicieron no hicieron ingeniería reversa, no desarmaron los autos para hacer autos mexicanos. En China, hoy, China es el primer productor mundial de autos eléctricos. Y un ultraliberal como Elon Musk se está quejando porque el BYD, que es el auto chino eléctrico, vende más que Tesla. Están en problemas. Y esos problemas los lleva a un terror. Y ese terror contamina los medios, compra actores pseudo-periodísticos, propagandísticos de la lógica del terror y empieza a construir nuevos enemigos. Todavía no son, sí son los chinos en términos comerciales, pero su expresión en cada uno de los países puede ser el Estado, como Milei, puede ser los negros, como en Brasil con Bolsonaro, puede ser, es decir, o los zurdos, como dice también Milei. Es decir, hay que construir enemigos. Creo que ahí, y voy a la otra parte, no sé cómo estoy con los tiempos. ¿Cuánto me queda, más o menos? ¿Poquito? Ah, qué mal que estoy. Esto me pasa por hablar de más. Bueno, no, entonces voy al qué hacer. ¿Qué hacer? Bueno, primero entender esto. Lamento decirlo. Primero, si no se entiende más o menos qué es lo que está sucediendo, es muy difícil poder abordar algunos de los elementos. Hoy escuchaba una conferencia de un profesor de Harvard acá, muy interesante, pero partía, para mí, de un a priori filosófico errado, que es el pesimismo. Digamos, vamos mal y vamos a estar peor, ¿no? Esto era más o menos el tema. Y lo que podemos hacer es muy poquito, algo como en Mongolia, ¿no? Bueno, yo discrepo absolutamente con esa hipótesis. Primero porque parte de una derrota, que no es tal, de ninguna manera no es tal, y parte de eso que para mí maravillosamente escribió un muchacho que se llama Spinoza, que es, digamos, la tristeza, las pasiones tristes, las pasiones tristes, es decir, esa cosa que no te permite ni siquiera la esperanza y la posibilidad de dar la pelea. Si vos partís de ahí, ya estás derrotado. Entonces hay que salir de las pasiones tristes y saber que estos tipos, a pesar de su andamiaje y de su blindaje, son débiles. Son profundamente débiles. Cuento un poquito algo de Milei, una tontería. Milei es el primer presidente en la historia argentina que sube sin gobernadores, casi sin diputados, 10% de diputados, 7% de senadores, ningún intendente, y está arropado por un halo, en realidad está desnudo en su debilidad, y todavía no se lo dijeron, ni no se lo dijimos en las calles los argentinos, pero se lo vamos a decir. Y cada vez se lo vamos a decir más rápido. Van 100 días, perdió solamente el 6-7%, en la medida que la crisis económica, pero que haya actores que puedan interpretarla, obviamente esa caída va a ser más rápida. Creo que tenemos la obligación de buscar alternativas tecnológicas, políticas, modernas, juveniles, que incluyan sí o sí la ridiculización y el humor. Esto es un elemento imprescindible, sobre todo porque los pibes jóvenes, los que hoy tienen 20, 30 años, no viven sin eso, no pueden vivir sin eso. No pueden vivir sin tomarse la realidad de alguna manera con un distanciamiento sarcástico. Todo lo que tengamos que hacer, la verdad, tiene que tener una cuota más. Hay que terminar
con la seriedad impostada como creencia de veracidad. Hay que volver a recuperar el teatro en el mejor sentido de la palabra, lo dramatúrgico, que estuvo puesto tristemente en Mussolini, en Hitler y en Milei. No digo imitarlos, digo que hay algo ahí de un discurso que está lejos de la moderación. Hemos caído en la moderación, hemos caído en el aburrimiento, hemos caído en explicar y hemos perdido la frescura enorme de la convicción. Y la frescura enorme de la convicción a veces es con gritos, muchachos, a veces es cagándose a puteada, a veces es desafiando. Nosotros hemos visto durante 2 años ir a la televisión, a distintos espacios de YouTube, etcétera, a estos miserables, mezquinos, criminales, a gritar, y un montón de pelotudos de izquierda o de pseudoizquierda quedarse anonadados, aceptando ese tipo de prepotencia sin ponerse en el mismo lugar. No, a mí no me gritás. ¿A qué mierda te crees eso? Nosotros también sabemos gritar, ¿eh? ¿O no sabíamos gritar? Sí, nosotros sabemos gritar. Sabemos gritar, sabemos pelearnos. No podemos aceptar que el discurso hoy, la autenticidad para los jóvenes es, de alguna manera, no intelectualizar todo. Es la lógica de la emoción. Emoción, humor, algo de lo dramatúrgico me parece que es un elemento del quehacer, por supuesto, tiene que ver con lo operativo, y voy terminando con esto. Lo estructural es, no estamos perdidos, no estamos derrotados, de ninguna manera tenemos que partir de ese lugar. Partimos de otro lugar que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestras victorias, que tiene que ver con todo lo que han hecho los pueblos para liberarse y obviamente también con el ejemplo de la Revolución Cubana. Muchísimas gracias. Volvemos a estar limitados con el tiempo, pero si tienen alguna pregunta o comentario bien breve, bienvenido. Sí. Hola, hola. Solo en la última mención que hacías, de que no se puede obviar la cuestión de que el sarcasmo, la estupidez y todo debe estar relacionado con la campaña. Con la última mención que hacías, relacionado a lo que decías de que no se puede dejar de lado u obviar el sarcasmo, la idiotez, porque es parte de lo que se está consumiendo en la juventud. Pero ¿cómo se equilibra el contenido que llega desde el sarcasmo a lo que realmente nos interesa en cuestión política? ¿Cómo encontramos como un margen de que no sobrepase ninguna de las dos para que este genere un impacto en la juventud? Ahí hay una contradicción entre lo político y el sarcasmo, y yo creo que no es contradictorio, al contrario. Las herramientas que hemos utilizado además no son nuevas, ¿eh? Nosotros nos hemos reído del poder desde hace miles de años y hay que leer a Bakhtin con eso, ¿no? que muestra ya desde el fin de la Edad Media como ha sido un proceso de Danton también, ¿no? Cómo ha sido un proceso de que hemos logrado de alguna manera poner en evidencia, desnudar al poderoso. Estos tipos trabajan básicamente. Milei es un empleado de las corporaciones, ¿no es cierto? Eso hay que ponerlo en evidencia y hay que insistir, en algún momento derrama, no hay que tener miedo de que a lo mejor por hacerlo inmediatamente no tenemos un resultado. La ultraderecha francesa, y ella lo marcaba hace un rato, tenía el 5% hace 30 años, 15% hace 20, etcétera. ¿Qué interpretó? Nuestro fracaso, digámoslo, ¿no? ¿Qué interpretó? ¿Quiénes votan a la ultraderecha francesa? Los trabajadores. ¿Por qué lo votan los trabajadores? Porque lograron imponer un enemigo, el inmigrante, el que nos quita la comida, el árabe que nos quita la comida, el que tiene otra religión, etcétera, etcétera. Cuando nosotros teníamos la posibilidad, yo doy el ejemplo de Francia, podría dar cualquiera, de volver a reivindicar que vos sos un laburante, sos un trabajador y tu enemigo no es el trabajador que está al lado tuyo que nació en Marruecos, sino el enemigo que está cagando el salario.
Y eso, de alguna manera, yo creo, es discutible, por supuesto, más o menos en algunos países, se abandonó. Cuando vos abandonás tu bandera más importante, te disolvés. Te disolvés. Y eso ha pasado en muchos países. Nos hemos enganchado en otro tipo de peleas chiquititas que son, no digo no son importantes. Yo soy feminista y reivindico la lucha inmensa de las mujeres por la emancipación. No hay revolución sin emancipación de las mujeres. Ahora, para hablarle a la sociedad, yo no puedo decir que esa es mi primera bandera. Porque es una bandera fragmentada que el imperio utiliza. Dice, no, dedicate a las mujeres, vos dedicate a los trans, vos dedicate a los gays, vos dedicate al ecosistema, vos dedicate... Y a la hora de juntarnos todos los trabajadores en una mesa, no, vos estás contra el clima, no, vos sos homofóbico, no, vos sos misógino. Nos garcan, nos destruyen. Entonces hay un paraguas, que es el viejo paraguas del capital versus el trabajo. Si abandonás eso, y han logrado que lo abandonemos. Han logrado que lo abandonemos. Ahora, ¿cómo recuperar eso? Yo insisto, tiene que ver, por supuesto, hay decisiones que son de infraestructura. Tanto sale tener servidores, no sale tanto, muchachos. Tanto sale a poner compañeros que son fenómenos, y acá hay algunos que son ingenieros, que laburan articuladamente la política para construir en todo caso formas, articulación de redes, presencia en TikTok, etc. No se puede. Eso hay que hacerlo. Lo que pasa es que sin una orientación política clara de qué es lo que hay que recuperar, cuál es el enemigo y en qué no nos tienen que dividir, es complicado. Entonces lo primero que tenés que tener es formar cuadros que tengan claridad de esto, ¿no? Es decir, no caigas en la trampa de privilegiar algunas cosas que sirven para la fragmentación y que te terminas peleando porque vos sos animalista y el otro no. No, te mataron ahí. Te mataron. Porque el pueblo, que es el 80% de la sociedad, termina siendo 50 pedazos. Y además, unos que son del sindicato O sea, el tema de lo general, que es básicamente la concepción más tradicional de lo marxista, la hemos abandonado, perdido, disuelto, etc. Y no creo que haya contradicción, insisto, al contrario, no hay politicidad y fuerza más suprema que un tipo señalando a otro, ridiculizándolo, porque eso va desnudando el poder en sí mismo. Muchas gracias. Sí, ya. Muchísimas gracias. Continuamos con la conferencia Muy bien. Mercados e Información en una Economía Socialista Democrática. Bienvenidos, Bhaskar Sunkara, y como moderador, Raúl Escalona. Ya tengo tu número, sí, tengo tu número, sí.